En la historia de Etiopía abundan quienes usaron machetes para borrar el nombre de Cristo. Pero un pastor decidió usar pizarras, cuadernos y pupitres para subrayarlo, convencido de que la educación podría detener la violencia. Es la historia del pastor Docho. Bienvenidos a Perseguidos, un espacio de Puertas Abiertas, entidad que lleva más de 60 años sirviendo a los cristianos perseguidos en el mundo. Puertas Abiertas le proporciona Biblias, les lleva ayuda, consuelo, amparo y promueve programas de desarrollo y cooperación, así como la propugnación de los derechos y libertades religiosas. Únete al programa de hoy y conoce de cerca la vida de los cristianos en los lugares más hostiles del planeta, donde seguir a Cristo lo puede costar todo. Desde lejos, el pueblo donde vive el pastor Docho parece tranquilo, casi idílico. Las colinas verdes rodean las casas de barro y las risas de los niños se mezclan con el canto de los pájaros. Pero bajo esa apariencia pacífica, tiempo atrás se gestó una historia escrita con sangre y con miedo. El suelo todavía guarda el eco de los gritos que Docho nunca ha podido olvidar. Hombres, mujeres y niños perseguidos por atreverse a seguir a Jesús. Él fue testigo de cómo su iglesia era atacada, de cómo sus hermanos eran golpeados, encarcelados y a veces asesinados sin compasión. Había aprendido que la fe podía costar la vida y, sin embargo, estaba firmemente convencido de que esa misma fe era la única capaz de traer verdadera paz. Durante años, la violencia marcó cada rincón del pueblo. Los cristianos fueron señalados y se les impusieron impuestos injustos. Se les negó el acceso a buenos trabajos. Muchos huyeron, otros resistieron. Docho fue de los que permanecieron. Sabía que Dios lo había puesto allí por un motivo, aunque a veces el miedo le susurrara que se marchara. En las noches silenciosas recordaba las promesas de Dios y sentía que debía seguir sembrando esperanza incluso sobre un terreno hostil. Después de muchos días de oración junto a su equipo pastoral, Docho comprendió que la respuesta a la violencia no estaba en las armas ni en el silencio, sino en la educación. Más de 380 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Para ellos, amar a Jesús conlleva rechazo, agresiones, encarcelamiento, muerte, secuestro, tortura, desplazamiento, pobreza. Pero a pesar de todo, la fe de nuestros hermanos de la Iglesia perseguida permanece firme. Porque saben que son perseguidos, mas no desamparados. Y lo que nos piden a nosotros, sus hermanos en todo el mundo, es que oremos por ellos. Que sostengamos su fe en medio de la tribulación. Que a través de la oración les ayudemos a mantener la luz en medio de la oscuridad. Y que caminemos a su lado, pidiendo que su confianza y su esperanza no se debiliten. Porque si un miembro sufre, los demás miembros sufren con él. 9 de noviembre de 2025, Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Celébralo en tu iglesia y conéctate al evento online a través de YouTube el domingo 9 a las 9 de la noche. puertasabiertas.org/Dido. Dios, pensó él, me está pidiendo algo imposible, construir una escuela. No tenían terreno, ni fondos, ni profesores, ni permisos, nada. Pero Docho pensó que si daba el primer paso, el resto llegaría. Y así lo hizo. Compró un pequeño terreno y descargó 2 camiones de arena sobre él. Ese simple acto, en apariencia insignificante, se convirtió en el inicio de una historia de reconciliación. No fue fácil. Un grupo musulmán ocupó el terreno en protesta y las autoridades pusieron trabas legales.
Los recursos escasearon. Sin embargo, con el tiempo y el apoyo de Puertas Abiertas y sus colaboradores locales, el sueño se levantó del polvo. Costó nada menos que 10 años lograr que la escuela abriera. Las autoridades eran escépticas, no querían que se enseñara religión. Pero Docho explicó que su propósito no era adoctrinar, sino educar a los niños, sin distinción de fe. Esa sinceridad abrió una rendija de confianza. Al principio los alumnos eran hijos de familias cristianas, pero poco a poco los padres musulmanes comenzaron a enviar también a sus propios hijos. Habían oído que la enseñanza era de calidad, que los profesores eran respetuosos y que allí no se imponía ninguna creencia. En poco tiempo la escuela se llenó de risas compartidas, niños cristianos y musulmanes jugando juntos, aprendiendo juntos, creciendo juntos. Era una imagen nueva, lo nunca visto en una región donde el 94% de la población sigue el Islam. La escuela del pastor Docho era más que un edificio, se convirtió en un puente. Cada día veía cómo las barreras se desmontaban, se desmoronaban, se caían un poco más. Incluso cuando surgían tensiones, la comunidad musulmana defendía la escuela, porque sus propios hijos se beneficiaban de ella. Una profesora musulmana incluso siguió enseñando allí a pesar de la presión de su familia. Creía en el propósito del proyecto y en la posibilidad de un futuro diferente. La noticia de la escuela Puente se extendió en la zona y llegó a una zona cercana donde los cristianos fueron expulsados tiempo atrás. Las autoridades locales se acercaron al pastor Docho con una petición inesperada. Aquí también queremos que construyas otra escuela. Le ofrecieron un terreno. Las semillas de la paz comenzaban a germinar donde antes solo había odio. Hoy el pastor Docho continúa su labor con humildad y fe. Lleva más de 30 años sirviendo en una tierra difícil, pero nunca ha dejado de creer que Dios puede transformar incluso los lugares más oscuros. Cada día es una batalla, pero también una oportunidad. Ora para mantenerse cerca del Señor, para que su debilidad no lo aparte de Él y para que nuevos obreros se unan a la obra en esta región. Sus palabras resumen una convicción profunda. Si Dios está con él, es suficiente. En Etiopía, las escuelas puente, como la de Docho, son una respuesta tangible a la violencia y son lugares donde el Evangelio se expresa sin palabras, a través del respeto, la excelencia y la convivencia. Puertas Abiertas trabaja junto a comunidades locales para levantar nuevas escuelas puente donde la fe y la educación se unen para sembrar esperanza. El pastor Docho sabe que no puede hacerlo solo, por eso pide oración. Hoy nos pide a quienes escuchamos su historia que elevemos nuestra voz por Etiopía, por los niños que aprenden juntos y por las familias que aún tienen miedo. Pide que el mundo apoye estas escuelas porque cada pupitre ocupado, cada niño protegido, cada maestro fortalecido es una victoria sobre la oscuridad. Y quizás en esos pequeños patios donde niños cristianos y musulmanes juegan juntos esté comenzando a escribirse una nueva historia, la de pueblos que escogen la paz. La historia que acabas de escuchar no es única. Cada año millones de cristianos hacen frente a diversas formas de opresión. Huyen de regímenes opresivos, se ven desplazados en sus propios países, son menospreciados, atacados, maltratados, marginados e incluso llegan a perder la vida. Aunque muchos escapan de la feroz persecución, la nueva vida que comienzan como desplazados es realmente dura. Con tu apoyo, las iglesias locales brindan acogida y ayudan a que estas personas sanen, enfrenten su realidad y florezcan. Si quieres saber más, entra en puertasabiertas.org.